Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo de reporte semanal correspondiente al 30 de marzo de 2026. Estamos aquí con Juan Rodríguez y Roberto Baeza en la producción. Estamos muy contentos de transmitir este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Juan? Hola Juanjo, todo muy bien, saludo a todos los que nos escuchan y también a Roberto, por supuesto, en esta nueva entrega de este nuestro programa Reporte Semanal. Súper. Bueno, entrando rápidamente en materia, bueno, hemos estado dedicando varios capítulos a comentar las primeras medidas del gobierno de Cast. Siempre ha sido un poco, como siempre nos ha quedado un poquito corto el tiempo para comentar todo lo que está pasando y además cada día se suman nuevas contingencias bastante noticiosas, por decirlo así. Eh, Algo que hemos querido destacar respecto a lo que sucedió esta semana es que de alguna forma Cast ha planteado una estrategia política de copamiento comunicacional en la cual se dedicó, como se ha dicho en varios medios, inundar la agenda con polémicas, declaraciones provocadoras y acciones rápidas y efectistas, digamos, que amplificadas por los medios de comunicación y redes sociales sobrecargan la discusión política y marean una también oposición aún desarticulada, bastante como actuando cada una por su propio camino. Eh, y la estrategia comunicacional, digamos, en este sentido, ha abusado de un relato hiperbólico, digamos, de las condiciones en las que se encuentra el país, con declaraciones perdón, claramente imprudentes respecto a la situación fiscal. Ya todos subimos como la vocería del gobierno declaró que Chile estaba en quiebra. En redes sociales también, bueno, se ha buscado amplificar, digamos, esta sensación para poder legitimar estas decisiones y, digamos, esta idea de que el Estado estaba en quiebra buscaba legitimar el motivo por el cual no se podía mantener el subsidio a la benzina, que se ha conocido acá como, o sea, se conoce como MEPCO, digamos, o es el nombre técnico que recibe la legislación que lo regula. Esta torpeza comunicacional, digamos, le costó fuertes críticas a Cristian Valenzuela, que es uno de los principales asesores de CAST, eh, y que, digamos, públicamente tuvo que asumir responsabilidades por el error. Y además, esto le costó un oficio, digamos, de la Contraloría General de la República en contra de la Secretaría General de Gobierno por los alcances no calculados, digamos, que puede tener esta frase, digamos. Eh, ya que en términos económicos decir que el Estado está quebrado, en el caso de un Estado significa que un Estado incurrió en default, digamos, que esa fue una situación, digamos, a la que se enfrentó Argentina hace unos años atrás, digamos, o sea, no, es una situación en la que Chile no ha estado ni cerca de estar ni siquiera, digamos, momentos más difíciles que este, como la pandemia. Eh, y que en el fondo implica decir que Chile no puede pagar deuda, no puede pagar salario, no le puede pagar a sus proveedores, o sea, cosas, o sea, el Estado chileno, lo que obviamente es totalmente exagerado respecto a la situación actual. De hecho, el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo que salir a decir que él no compartía esa afirmación y de ahí vino toda una seguidilla de entrevistas a ministros de Hacienda que de hecho eh, y economistas, digamos, connotados que han copado bastante el debate en estos días respecto a las medidas, han tenido que salir un poco a quitarle precisamente el piso a esta declaración y a respaldar al hecho de que Quirós, digamos, tuviese que refutar esa categoría. Y en ese sentido, bueno, una de las grandes damnificadas también ha sido la vocera de gobierno Mara Cedini, que digamos, bueno, ya se ha convertido en el blanco de todos los memes y declaraciones como mal dichas. Eh, Tienen un desempeño bastante vergonzoso, digamos, respecto a esta primera crisis, digamos. Crisis un poco buscada también en el sentido de que lo que está detrás de todo esto, digamos, de todo este aparataje comunicacional es la dificultad para poder dar un relato coherente que sea convincente para la ciudadanía de algo tan difícil de convencer como que de que no existía ningún camino posible para poder frenar el alza de los combustibles que se está ejecutando ahora, especialmente porque el gobierno en días anteriores
se había dedicado también a impulsar reformas de desregulación económica y de reducción del Estado que ya estaban causando bastante ruido, digamos, y están causando bastante ruido, digamos, en todo el país, digamos. O sea, me ha tocado ver en mi propio trabajo como incluso antes del tema del alza de la bencina ya había mucho ruido por los recortes que están habiendo a nivel institucional, digamos, algo que se ha instalado y e insertado incertidumbre en en cierta institución, en cierto aparataje, debido a que, bueno, yo trabajo en una universidad privada, pero aún así, por ejemplo, eh, existe incertidumbre porque igual existen dineros públicos que van a las universidades privadas en términos de gratuidad, en términos de proyectos, etcétera. Y he visto también que en otros centros de trabajo, digamos, ya se ha instalado esa incertidumbre y bueno, y en ese contexto además vino el aviso de las alzas de bencina digamos, se generó rápidamente este clima como de que Kast de verdad está haciendo como las promesas de ultraderecha, entre comillas, que prometía, o sea, que prometió en un momento y que después, digamos, estuvo desprometiéndose para Las promesas mostrarse, cumplidas. claro, las promesas cumplidas, también de que esta idea de que iba a ser un gobierno más moderado, digamos, no tan típicamente ultraderecha, pero eso no se ha visto hasta ahora. Juan, te doy la palabra para que... Bueno, mencionar que una de las situaciones, digamos, una de las consecuencias de este mal manejo mediático que ha tenido el gobierno y sobre todo del mal manejo desde el punto de vista económico, tiene que ver con que en la encuesta Criteria se nota que digamos, la credibilidad del gobierno está disminuyendo notoriamente y que en el fondo en este momento los que le están creyendo al gobierno son como la base electoral dura de la derecha. Pero digamos, el electorado bisagra, que fue el que votó por Kast e hizo que triunfara con el 58%, no está creyendo en la estrategia comunicacional del gobierno, lo que obviamente conlleva una mala evaluación digamos, de los esfuerzos que está teniendo Mara Cedini y el resto de los ministros. Por ejemplo, en este momento, las confianzas en las razones del gobierno para el aumento de la bencina, que en este caso era echarle la culpa al gobierno anterior y a la guerra en Medio Oriente, el 64% de los chilenos no cree en las razones que está entregando el gobierno para el alza de la bencina y el 36% sí las cree. Entonces, estamos hablando de que eventualmente la votación actual, o sea, la votación que tuvo el gobierno en diciembre ya no correspondería a lo que la gente le cree al gobierno en este momento. Si bien la aprobación y desaprobación del gobierno no es tan así, de hecho solamente ahora digamos, la desaprobación está superando a la aprobación en un 47% de desaprobación y un 43% de aprobación, al menos ya se empieza a vislumbrar que nadie cree en las razones que está entregando Mara Cedini para esta situación y en este sentido que está quedando, digamos, como una charlatana, como alguien que está repitiendo un mensaje, pero que este mensaje no tiene lógica, es decir, que de cierta forma la población en Chile, digamos, obviamente teniendo en cuenta que esta encuesta tuviera alguna validez, no es tan tonta como para creer que porque le ponen a una persona, digamos, bien vestida, que como con buena imagen, así súper occidentalizada y todo, la gente le va a creer y ya está, que es más o menos la lógica que trató de aplicar este gobierno o uno podría entender por qué está esta persona que viene de programas de farándula y no sé, creo que estuvo algún tiempo en el Instituto Libertad y Desarrollo, como Fundación Libertad y Desarrollo, ¿Hablas de Mara Cedini? claro, Ah, sí, sí, sí. que al final es como una imitación burda de Camila Vallejo, Mm. que es una persona que sí tiene trayectoria en vocería y en política en general, o sea, una persona que estuvo en la Confech durante, no sé, creo que 2 o 3 años, en la FECH también y posteriormente fue diputada 2 periodos y pasa a un ministerio con toda esa experiencia detrás y todo el manejo comunicacional y de nervios que conlleva eso. En cambio, Mara Cedini, digamos, parece muy burda. De hecho, como decías tú, casi todos los memes están orientados a burlarse de ella por repetir frases, por ser muy rimbombante en su lenguaje y sobre todo por tener un vocabulario muy escueto, considerando que es la vocera de gobierno de un país y no
no una simple periodista de un canal local o de una radio, sino que es la persona que, digamos, debería estar manejando las comunicaciones del país. Frente a esto se desarrolla este posteo en el cual le echan la culpa a la subida de la benzina a que el gobierno anterior dejó un Estado en quiebra, sin entender que, digamos, que las comunicaciones del Estado tienen que ser, digamos, lingüísticamente correctas, no pueden, digamos, usar cualquier palabra, y en ese sentido se nota que los asesores comunicacionales o las personas que están ejecutando, que se habla mucho de Cristian Valenzuela, pero yo creo que quizá puede ser un periodista que estaba trabajando ahí, cayó fruto de la mala utilización del lenguaje que se acostumbra a usar en el periodismo, es decir, como usar frases hechas, usar conceptos, digamos, creados que no tienen, digamos, asidero lingüístico ni etimológico, pero de tanto usarlos se quedan, digamos, instalados. En este caso, decir que el Estado está quebrado no es lo mismo decir que el Estado tiene poca plata en efectivo. Y uno cuando está en la casa dice, chuta, estoy en la quiebra, me echaron de la pega, pero estar quebrado es una situación, digamos, legal y que tiene que ver con el estado financiero y tiene cierta especificidad. Entonces, al final, como da la impresión que cayeron como en esta lógica de que los periodistas hablan, la tónica del día ha sido tanto. Y tónica tiene que ver con música, son notas musicales, pero lo usan como para referirse a que en este día tal situación se ha repetido, tal, no sé, estado de ánimo se ha repetido, etcétera, etcétera. Cuando alguien dice, no, que esta persona es patética, sin entender que patético tiene que ver con pasional y no con, no sé, alguien miserable o etcétera. Y que es propio, digamos, del lenguaje de los chilenos y está bien, pero no se puede aceptar en términos de una vocería. Yo creo que ese es como el tema de fondo, y ahí uno empieza a notar que es un gobierno que si bien llegó al poder luchando contra una especie de amateurismo político que le atribuían al gobierno anterior de Gabriel Boric, este gobierno pareciera ser aún más amateur que el gobierno de Gabriel Boric, sobre todo considerando porque muchas de las personas que están ejerciendo los cargos públicos ni siquiera tienen experiencia en lo público. No es un tema de que sean jóvenes o viejos, es un tema de que vienen de otros ambientes laborales con otro tipo de licencias que en el ambiente público no se le puede dar. O sea, que el ministro Quirós, cuando estuviera hablando del MEPCO, en la visita a Penco, dijera el puto MEPCO. O sea, por favor, es un ministro, tiene que... Yo entiendo que con los amigos los empresarios son muy groseros, etcétera, pero estamos hablando de que ahora es ministro de Estado y como que no se cambiara el switch. Eso da la impresión. Es cosa de ver, digamos, el viernes hubo una reunión entre ministros que hicieron declaraciones en La Moneda, eran como una selección de 5 ministros, si no me equivoco, y mientras Mara Cedini estaba haciendo, digamos, su repetitivo desplante en el cual dice una y otra vez la misma idea, etcétera, etcétera, era cosa de verla con la cara que la miraba Jimena Rincón. O sea, como esta chiquilla no... Uno, digamos, especula qué es lo que estaba pensando ella, como que esta chiquilla no sabe dónde está parada, o sea, como que no tiene el manejo necesario para estar ejerciendo el rol. Frente a esto, por ejemplo, podemos analizar que ya el gremio de camioneros, que si bien no anunció ningún paro y poco menos que se lavaron las manos de la situación de que le estén aumentando más del 60% el precio del petróleo, ya sí están notificando de que va a haber un 30% de las alzas en el transporte de carga en Chile, lo que obviamente afecta, por ejemplo, el traslado de productos alimenticios a largas distancias, como el caso más emblemático es el de los tomates de Arica, pero que a la larga va a ir afectando a toda la economía chilena, al menos en el segundo trimestre de este año. Quizás, digamos, al menos lo que especulan algunos economistas es que ya a finales del año la inflación se va a volver a estabilizar cerca del 2%, que era lo que se tenía especulado, pero que en este segundo trimestre va a aumentar el 4% de inflación, por lo tanto va a tener un efecto directo, y este efecto directo obviamente no lo reciben las personas que están más holgadas económicamente, sino las personas que con suerte llegan a fin de mes y que, por ejemplo, que un gasto, no sé, la canasta básica va a estar sobre los 90.000 pesos, entonces, claro, una persona que no tenga esos 15.000 pesos que se le van a subir, por ejemplo, etcétera, dependiendo de cada caso, va a tener serias complicaciones. Entonces, en el fondo,
a grandes rasgos, uno de los efectos que va a tener esta alza del combustible es que quienes viven ajustados vivan aún más ajustados. Cosa que es curiosa, y con esto cierro, que el ministro Quirós, cuando fue a dar explicaciones al Congreso sobre esta situación, su fundamento para desarrollar el MEPCO decía que era un subsidio, cosa que no es un subsidio, pero que él, digamos, lo trata de explicar así. El subsidio del MEPCO, según él, beneficia principalmente a las familias más ricas, medianamente a la clase media y escasamente a la clase más vulnerable, atribuyendo, digamos, y bueno, y da de ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero creo que era como que al mes una familia rica recibía 30.000 pesos de subsidio gracias al MEPCO, una familia de clase media alrededor de 6.000 pesos de subsidio, y una familia pobre alrededor de 4.000 pesos de subsidio, digamos, en su gasto de benzina. Atribuyendo, y esto es lo ridículo, y en eso quiero concentrarme, que es como, digamos, las personas que saben de economía saben que uno puede hacer alegorías de cualquier fenómeno económico y todo cabe en alguna lógica. O sea, te van a decir, oye, el neoliberalismo funciona porque hay un efecto de chorreo, que el que tiene más le da al que tiene menos, etcétera. Siempre tienen una alegoría y una imagen así contextual para explicarte algo, pero en este caso él atribuía de que esa diferencia del subsidio y que era un subsidio regresivo que beneficiaba a los más ricos, porque los más ricos tienen más autos y los más ricos gastan más plata en benzina. Y eso, digamos, sin entender que las personas pobres igual consumen ese tomate que vino de Arica. Entonces, que no es un tema de cuántos autos tienes en tu casa, sino cuánto va a subir digamos, el IPC en general. Es un tema mucho más global en la economía que simplemente decir, no, es que los más ricos tienen 3 autos en la casa, por lo tanto es un beneficio hacia los más ricos, sin entender que quizás el más rico, claro que no necesita quizás un subsidio, pero el más pobre sí necesita llegar a fin de mes y estáis jugando con eso. Entonces, en el fondo, como que me da la impresión a mí que el ministro no entiende cuál es la línea de la pobreza, y eso sí es peligroso, pienso yo. Sí, 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 bueno, yo creo que a propósito de eso último, en general los gobiernos de derecha en Chile, digamos desde el retorno a la democracia, bueno, y Pinochet en parte también, pero yo diría que especialmente los gobiernos de Piñera y este ahora, son especialmente insensibles con la realidad popular en general, y en el caso del gobierno actual es bastante llamativo porque yo creo que había logrado instalar de alguna forma de que ellos empatizaban mejor con las necesidades que actualmente estaba teniendo los sectores populares, y yo creo que en parte por eso también lograron sacar su alta votación. Pero al final nos damos cuenta de que esa insensibilidad y falta de tino básico, digamos, para entender cómo las familias chilenas viven hoy en día, es algo bastante recurrente en los gobiernos de derecha, y este gobierno lo está mostrando así muy rápidamente. Digamos que ese tipo de declaraciones, digamos, fueron las que antecedieron al estallido social, digamos, por ejemplo. Cast por ahí también esta semana empezó a contar, empezó a ejemplificar los momentos difíciles que él o sea, que estaba pasando ahora el país, con los que él tenía en su familia, que era como que no podían irse de vacaciones, o que tenía el proyecto de que uno de ellos se fuera a estudiar al extranjero y no iban a poder hacerlo, digamos, o sea, cuestiones bastante burdas, digamos. Entonces, digamos, reafirmo tu punto de que la derecha siempre se ha caracterizado por tener esa falta de conocimiento respecto a las dolencias que tiene el mundo popular, y suelen caer muy rápidamente en estas declaraciones cuando implementan políticas que de hecho son para el beneficio de los más ricos. Al final eso es lo que está pasando, digamos. Eh, bueno, lo que yo quería también destacar, digamos, de todo este panorama es que igual sucede en general de que pareciera que por lo menos un sector del gobierno, digamos, por lo menos este sector que hace el diseño comunicacional, digamos, Cristian Valenzuela, Maracedini y todos los que están detrás, no se han dado cuenta de que, o sea, como que pareciera que la estrategia es seguir como exagerando y aumentando las mentiras, digamos, mientras existe un sector que está como trabajando en la política real, como el Ministerio de Hacienda, o esta imagen de seriedad que intenta darse con el Sexpress García Rubinot,
y el ministro del Interior Alvarado, digamos. Pero hay, o sea, como que da la impresión de que no existe como un diseño comunicacional ahora que la administración es de lo real y no simplemente jugar políticamente con la instalación de un discurso que, digamos, bien favorecido por los medios instalaste para poder ganar la elección, digamos. Eh, bueno, ahí está la minuta famosa. De hecho, ahí lo primero que se dice, hay una guerra. Y ahí uno, lo primero que podría decir, por ejemplo, y creo que se le ha explotado poco, de hecho, bueno, los periodistas siempre son, de los medios hegemónicos son bastante bandejeros, así que no espero nada de ellos, pero una pregunta básica o cuestionamiento básico que se le debería hacer acá es el hecho de haber apoyado abiertamente el inicio de esta guerra y haber apoyado todo el accionar geopolítico que está teniendo el gobierno de Donald Trump eh, en este tiempo, digamos. Entonces, además, me parece, digamos, o sea, digamos, todo lo que ha hecho este gobierno, digamos, ha llevado, o sea, ha legitimado todo el, digamos, todo lo que está sucediendo, digamos, o sea, el gobierno en realidad se ha quitado todas las caretas y para poder inventar una especie de constructo, digamos, discursivo, ha apelado a las mismas cuñas, digamos, que estaba instalando en su discurso de campaña y simplemente no era posible, porque ahora se tienen que enfrentar realmente a lo que implica hacer un ajuste fiscal, implica no sé, pues, intentar regular la migración como ellos lo querían hacer, digamos, querían hacer o sea, estar haciendo una zanja, mostraron como avance la construcción de 1 kilómetro de zanja en el norte, eh, digamos, sabemos que son varios miles de kilómetros los que tendría que construirse para poder cubrir una fracción razonable de frontera, digamos, que pudiese tener algún nivel de disuasión. Eh, Cuestión que es bastante difícil de ponderar, digamos. Entonces, hoy día tienen que hacerse cargo de todo eso. Y claro, pues además existe una posición, digamos, social también, que las redes sociales reaccionan, ya están habiendo marchas estudiantiles. eh, entonces, queda la pregunta, y con eso yo cierro también, de cómo va, o sea, y finalmente el diseño, de hecho algunos lo han planteado, de este gobierno es estar completamente tensionado, digamos, por por todas estas medidas, digamos. Bueno. Bueno, mencionar que una de las cosas que comprueban, digamos, que el gobierno no logra pasar del estado de campaña política al estado de, digamos, de gobernar, es digamos, la pataleta que ha hecho Neurok, uno de los trolls más famosos de Cast, que ya está identificado individualizado como persona, digamos, etcétera, que, bueno, no lo voy a decir con las palabras que lo dijo él, pero en el fondo dijo como que se sentían como que el gobierno estaba al debe con ellos, que ellos lo llevaron a ganar y que ahora que ya ganaron no se acuerdan, no le dan plata y en el fondo que mientras no le vuelvan, no le paguen, digamos, lo que le corresponde por haber logrado este triunfo, ellos no van a seguir trabajando para acá, sino no van a seguir apoyándolo. Entonces, en el fondo vemos, punto uno, que han sido mezquinos con sus propios colaboradores, como lo llaman ellos, pero lo otro también que como que en el fondo no era un movimiento político, sino un movimiento de trolls, como que no es una, digamos, se hizo una campaña publicitaria, no en sí una campaña política, y por eso vemos también que digamos, el votante de Kast no estaba del todo convencido de que había que destruir el Estado. Yo creo que esto es una de las cosas que al menos uno puede ver, digamos, conversando quizás con personas que votaron por Kast, qué es lo que piensan de que se le haya quitado, digamos, sin ningún tipo de gradualidad esta ayuda que era el MEPCO, y en general como que, al menos la impresión que tengo yo es que muchos como que recién están vislumbrando qué es lo que significa hacer desaparecer digamos, las funciones del Estado. Como que
porque es fácil decir, mira, que sí, que todos ganan plata y son todos ladrones, y después llegan estos que se suben el sueldo, que te aumentan los gastos, que te disminuyen las ayudas, que además tienen personas ineptas ejerciendo responsabilidades públicas, etcétera, etcétera, y todo eso va sumando. Ahora le quería pedir a Roberto si es que podemos ir a la encuesta Criteria, a la página a la página 10, que dice prioridades ciudadanas. Porque en esta parte de la encuesta podemos ver que ha tenido una real incidencia los medios de comunicación en las prioridades ciudadanas, y se notan en este periodo, digamos, en esta medición que hicieron. ¿Por qué? Porque se hizo una medición, no sé si podemos verlo en pantalla. Se hizo una medición el 1 de marzo y otra medición el 29 de marzo, es decir, poco más de una semana antes de que comenzara el gobierno de Kast, y bueno, y 3 semanas aproximadamente, o 2 semanas después de que iniciara este gobierno, y vemos que existe un cambio muy grande en la prioridad principal que tiene la ciudadanía. En 1 de marzo, con el gobierno de Gabriel Boric, con los matinales, con todos los noticiarios hablando de la crisis de seguridad que tiene el partido, o sea, el gobierno. Vamos a la página 10, Roberto. Un 28%, o sea, un 28% de las personas que se le consultaron dieron como su prioridad el mejorar la seguridad en Chile. Y el 29 de marzo, es decir, una vez que ya Kast está ejerciendo el poder, solo el 21% tuvo como prioridad la seguridad, es decir, disminuyó un 7% en prácticamente 3 semanas la prioridad que le da la ciudadanía al tema de seguridad, lo que uno, digamos, sobreentiende que esto es una consecuencia, uno lo puede entender como un síntoma de los efectos que tiene estar instalando un tema artificialmente, como ha sido el tema de la seguridad, en probablemente el país más seguro de Latinoamérica, según dicen las encuestas, o sea, no las encuestas, pero como algunas nacionales, claro, después del Salvador, porque El Salvador es tan seguro, pero El Salvador, el problema que tiene es que es tan seguro que cualquiera sospechoso se va para la cárcel, ¿no? O sea, no tiene sistema de justicia, no tiene Estado de Derecho El Salvador. Dentro de eso, digamos, si pudiéramos analizarlo, uno dice, bueno, Chile probablemente es uno de los países latinoamericanos más seguros, y aún así es el que más se siente inseguro. Y esto siempre se dijo continuamente que esto era algo instalado por los medios de comunicación. Bueno, en los datos que estamos viendo ahora en pantalla, se ve que tú le quitas prioridad en los medios de comunicación a la seguridad, y al tiro deja de ser prioridad para la ciudadanía. O sea, es algo, digamos, tenemos suerte de estar analizando esta medición, porque si lo viéramos la del mes siguiente quizás no veríamos este cambio, pero ahí se nota claramente. Y así mismo vemos cómo aumenta en este periodo el reactivar la economía, el mejorar la salud pública, que eran 2 cosas que tenía como prioridad Gabriel Boric, y generar más empleo y mejores sueldos, cosa que podríamos decir como que ni fu ni fa con el gobierno anterior, o sea, como que sí, como que no, pero vemos que claro, le quitas a la gente el miedo de la seguridad y se empieza a preocupar por los temas realmente importantes, que son sus necesidades básicas. Entonces, como que con eso vemos que, claro, el gobierno tiene un mal desplante comunicacional, pero los medios trabajan para el gobierno. Como, eso es lo que quería decir. Sí, sí, no, y de hecho es interesante ver este descenso, digamos, porque digamos, bueno, ya ha pasado, de hecho pasó en el mismo gobierno de Boric, digamos, en que, sigamos, se fue borrando paulatinamente la memoria del estallido social y se fueron deslegitimando las demandas que desde ahí se habían instalado. Y ahora, claro, digamos, podría pensarse perfectamente que ahora se está haciendo el mismo trabajo con la demanda de seguridad, entre comillas, eh, porque, digamos, si Kast en realidad se da cuenta que no tiene capacidad real para dar una solución tan efectiva y efectista como la que él busca, qué mejor que ya nadie más hable del problema y así me saco el tema de encima que yo mismo prometí, digamos. Ahora yo creo que eso no, digamos, hay que ver cómo va evolucionando. Yo creo que también lo que ha pasado, de hecho, con el mismo tema, con este mismo benzinazo, digamos, eh,
es que ha permitido fácilmente la instalación de los temas, como tú bien decías. O sea, yo creo que ahora, en estas puras 2 semanas, digamos, se ha legitimado la acción del Estado, digamos, en la protección social más que en todo el gobierno de Boris, digamos, solo por, solo por la inacción, o sea, como por la agresividad, digamos, con la que empezó este gobierno. Sí, eso quería comentar. Bueno, y con eso pasamos al otro tema de este programa, que tiene que ver precisamente con la ministra de Seguridad. Y para entrar al tema, digamos, ya que estamos hablando de este mismo pedacito de la encuesta, se le recorta 71 millones de dólares, ¿o no? Sí, 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 o al, sea, sí. al Ministerio de Seguridad y a las policías, y esto principalmente dentro de lo que se va a descontar es asignaciones policiales, es decir, van a haber menos policías contratados, entre otras funciones como programas de seguridad municipal, etcétera. Entonces vemos cómo el gobierno le quita la prioridad comunicacional a la seguridad y al mismo tiempo desacelera la inversión en seguridad, lo que habla, bueno, podemos decir que entonces era una necesidad más o menos ficticia por un lado, era un gasto innecesario que están dispuestos a, digamos, a despriorizar, pero por otro lado, que también es un gobierno que tampoco le importa este tema realmente, y que particularmente, por ejemplo, uno podría decir que quizás no le importan mucho sus mismos funcionarios policiales, quienes ideológicamente probablemente son muy fieles a la ideología del gobierno, pero que el gobierno en realidad no les va a traer un bienestar, o pareciera que no los tiene como una cartera importante dentro del gasto público, al menos desarrollando este recorte, entendiendo también que el gobierno ha quitado el 3% a todos los ministerios sin ninguna lógica de establecer qué es lo que importa más y qué es lo que importa menos. Sí, sí, bueno, un blanco noticioso que tuvo la ministra de Seguridad, además de hecho, tuvo más bulla eso que la reducción del presupuesto, digamos, que menciona Juan, es que, claro, la ministra Trinidad Steiner, que era fiscal, se vio involucrada en una polémica poco clara, digamos, o aún poco clara, que terminó con la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, la prefecto general Consuelo Peña. Eh, Cuando ya habían transcurrido apenas 48 horas del cargo, la ministra Steiner envió un oficio reservado al director de la PDI solicitando información detallada de un grupo de detectives que había trabajado en una investigación de un clan Chen en la región de Tarapacá, donde ella era fiscal regional, digamos, y donde ella se hizo conocida porque atrapó a gente del Tren de Aragua, entre otras operaciones. De hecho, Steiner dirigió las investigaciones buscando al clan Chen, y el grupo de detectives que era parte de su equipo de trabajo fue el que desarmó la subdirectora, o sea, perdón, la prefecto Peña. Y ahí, digamos, reubicó a los funcionarios en distintas partes del país. eh, digamos, de manera oral, digamos, sin mediar ningún tipo de oficio, porque de hecho legalmente la ministra no puede, le pidió al director de la PDI, Eduardo Serna, que sacaran a Consuelo Peña. La PDI, de hecho, y creo que la forma en que lo redacta es muy interesante, como el orden en que presenta el primer párrafo en que comunica esta noticia es bien llamativo. Dice: la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, informa que el director general Eduardo Serna Lozano ha designado como nuevo subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria al prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, en reemplazo de la prefecta general Consuelo Peña San Miguel, que ha pasado a retiro y a quien la institución le agradece los servicios prestados a la Policía de Investigaciones y a la patria. Es bien llamativo, o sea, lo que yo quería comentar respecto a eso, esta idea, o sea, como que delata bastante, digamos, la forma en que está escrito el primer párrafo de que, digamos, de alguna forma tapar la salida de la subdirectora, y se habla primero del reemplazo antes de la salida de la subdirectora misma, digamos. Eh, y bueno, todo lo que ha trascendido respecto a este tema es que finalmente la ministra Steiner tenía un problema prácticamente personal con esta prefecto,
y y digamos, incluso al parecer tenía relaciones bastante cercanas con uno de los detectives involucrados, se ha especulado incluso de una relación sentimental, cuestión que ya entra ya más como en la farándula de este asunto, digamos, más que en lo central, pero habla mucho del hecho y también vinculado al tema anterior que hablábamos, un poco del infantilismo también con el que se ha ido instalando este gobierno, como esta idea de como tengo poder, puedo hacer lo que quiero y puedo pedir la información que quiera, y puedo comunicar lo que quiera, porque en realidad estamos acá y nosotros ganamos la elección con un 60% y podemos seguir hablando como si estuviéramos en campaña y podemos seguir ejerciendo el poder como si fuera nuestro fondo, nuestra empresa. En ese sentido, digamos, bueno, hay que destacar que de hecho, sin yo conocer tanto el trabajo en detalle de la PDI, digamos, este prefecto, según trascendió por la misma prensa, estaba bastante bien evaluada, digamos, el cargo de subdirección de inteligencia es un cargo, digamos, estratégico en una época en que se habla de la persecución del crimen organizado. De hecho, la acción misma en términos policiales de desarmar un grupo operativo que está haciendo una investigación habla de que en el fondo, o sea, los motivos pueden ser muchos, pero uno de los motivos que suele hacerse es porque se está haciendo mal la pega y muchas veces puede haber estado incluso haber sospecha de que alguno de los policías involucrados, por ejemplo, tiene algún tipo de cercanía o está atornillando al revés con la investigación o tiene algún tipo de cercanía con los investigados, digamos. O sea, estas cosas obviamente la PDI no las comunica nunca, son parte como de su actividad más bien secreta, son secretos de Estado, pero generalmente cuando se acude a la acción de desarticular un grupo que está haciendo una investigación, especialmente desde una dirección de inteligencia, se hace preso, digamos, porque existe sospecha de que no se está haciendo la vega como corresponde, digamos, como mínimo. Eh, entonces, claro, como que si uno empieza como a tirar el hilo eh, de este suceso, es bien complicado, digamos, que la ministra de Seguridad, digamos, que es, digamos, emblemática, digamos, con respecto a la demanda que tendría que hacerse cargo este gobierno, actúe con ese nivel de capricho. Eh, Eso, Juan, te doy la palabra. Sí, bueno, sin querer, digamos, profundizar en el tema de la ministra, digamos, teniendo su venganza personal, porque al final yo creo que eso queda ahí nomás, como que Sí. usó su poder para algo personal, lo que está mal. Me gustaría señalar que la ministra, al igual que Quiroz, al igual que Sedini, también tiene un mal manejo comunicacional, es un tanto tosca comunicacionalmente, y cuando digamos, se le citó al Congreso a dar explicaciones por esta situación, digamos, de esta rencilla con la subdirectora de la PDI, en general la evaluación que le hicieron los diputados fue que tuvo una defensa muy débil, como, digamos, como que no entró en argumento, no fue una persona muy convincente en este aspecto. Y a esto quisiera sumar, ya, digamos, dejando eso como encapsulado, el mal manejo mediático que se tuvo el día viernes 27, en el caso de la inspectora del colegio en Calama, que fue asesinada por un alumno, en el cual, bueno, salió la ministra de Educación diciendo básicamente que esto no se podía volver a repetir, cosa que como una obviedad, no sé, mañana va a salir el sol, esto no debería repetirse. Pero al rato después, cuando se están pasando las palabras, como que la ministra Steiner como que se ríe, como que tuvo como un intercambio con otro ministro, con otra persona, y como que están como sonriendo, como digamos, muy jocosa, en una presentación pública que debía ser muy dramática y muy trágica. Entonces, como que ahí uno también va viendo que claro, como que no están muy enchufados en la responsabilidad que se les dio, como interpreto yo que uno podría decir que son quizás personas que podrían tener un perfil de funcionario público de menor rango que ministro. Y se les va notando, y eso al final, más que todo, yo creo que a quien afecta de peor manera es al mismo gobierno. O sea,
su incapacidad de nombrar personas idóneas, al final les va a ser una mochila que van a traer a cuesta de ellos. Entonces, es lógico que vaya aumentando la desaprobación en la medida en que constantemente estén teniendo estas caídas una tras otra, y que la gente incluso, digamos, muchas veces tiene la sensación de que abre el celular a ver redes sociales y ya le quitaron un derecho social. Entonces, como que no está cayendo muy bien. Y tenemos el tema que a mí sí me parece harto más grave que el tema de la rencilla que tuvo con la PDI, que tiene que ver con que además retiró de Contraloría varios reglamentos que había ingresado nuevamente el último día de gobierno Gabriel Boric. Eso no hay que exculparlo de eso, pero que tiene que ver con el reglamento de sistema de identificación balística que permitía generar un registro digamos, de balas y de armas que se coordinara entre municipios y los ministerios. Otro decreto que establecía la estructura interna del Ministerio de Seguridad, cosa que también es importante porque es un ministerio nuevo que no tiene atribuciones muy claras. Entonces, en el fondo, supongamos que el gobierno anterior estuvo un periodo de varios meses creando este reglamento, y llega la nueva ministra y tira todo por la borda y volvemos a crear un reglamento. Entonces, como dilatando un poquito también la efectividad de la implementación de este ministerio. Y por último, también el reglamento que actualizaba la seguridad privada. Y también otro reglamento más en torno a la seguridad municipal y a poder entregarle pistolas tipo Taser, que son de descarga eléctrica, a funcionarios de seguridad municipal, que fue digamos, un tema muy polémico durante el gobierno de Gabriel Boric, porque como el progresismo se había volcado al tema de seguridad por presión mediática y porque la derecha, junto con otros entes de la sociedad, como que lo establecieron como que estábamos en un caos social y que éramos como el lejano oeste. ¿Qué pasó? Que entonces al final el Gabriel Boric cede y dice, ya, ok, vamos a implementar el sistema Taser para funcionarios municipales. Envían este reglamento, que era básicamente lo que estaba pidiendo la derecha y la ultraderecha, y cuando llegan al poder lo retiran. Entonces, como que pareciera que más allá de todos estos errores comunicacionales, como que tampoco quieren hacer su pega, sino que como que mejor que nos demoremos. Yo lo interpreto como de repente cuando en algunos trabajos las personas no quieren avanzar porque así dura más la pega. Como que están tratando de dilatar Sí. el tiempo como para decir, oye, hemos estado trabajando estos 3 meses haciendo un reglamento que ya estaba hecho y lo retiraste. Como que, entonces, como que la ministra, con sus errores mediáticos, distrae de estos temas que son, digamos, que son la prioridad supuesta del gobierno, y que al final el gobierno lo único que está haciendo es como cantinfleos mediáticos, pero que no tiene nada de emergencia. Vuelvo a lo que dije hace un rato. El viernes hubo esta presentación de la ministra Mara Cedini con otros ministros, donde habló y estaba Jimena Rincón, etc. Esa fue la primera reunión de emergencia que tuvieron ministros. O sea, en 3 semanas de gobierno, el gobierno de emergencia todavía no hacía una reunión de emergencia. Entonces, como que es como un poco chistoso, como que al final están llenando el itinerario político con pura, digamos, con pura burocracia, pero poca efectividad. Entonces, como que no sé, no se distingue mucho de lo que critican. A eso voy. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que tú diste en el clavo ahora algo importante respecto a la seguridad y que se ha dicho poco, o sea que bueno, en los medios hegemónicos y los políticos generalmente no lo dicen, pero que para mí me parece una verdad, un porte de un buque, que es que la derecha realmente no tiene incentivos para terminar con el problema de la delincuencia. O sea, la derecha mientras exista delincuencia, o sea, a la hora que se acaba la delincuencia se queda sin un nicho importante de acción política, digamos. O sea, si aquí a un par de años pasamos a tener la primera delincuencia en Noruega, la derecha como que desaparece casi políticamente, no sé. Y claro, pues eso también implicaría que, no sé, pues también se hace necesario tener menos policía, ¿cachai? Y los policías y las Fuerzas Armadas también son una base de respaldo del poder de la derecha importantísimo, y así, digamos, o sea, eh, eh,
obviamente, quizá, o sea, el único incentivo que tienen para solucionar temas de delincuencia es precisamente mantener ciertos niveles de popularidad, porque tienes que ganar elecciones, digamos, eventualmente, o por lo menos elegir diputados, digamos, pero, pero digamos, hay que... me ha pasado también, de hecho, algo que pienso que también pasó un poco en los gobiernos de Piñera, que especialmente cuando están como medio arrinconados políticamente, o la situación social, digamos, los tiene medio arrinconados, ellos se vuelcan completamente a cumplir los intereses de la clase a la que defienden, digamos, la clase burguesa. Y ahí no les importa la popularidad, no les importa si la encuesta marcan 3%, 5%, por algo en su momento Piñera no renunció, por ejemplo. Entonces hay que entender un poco eso. Ahora yo creo que, claro, dicho todo lo anterior, digamos, quizá lo mejor, o sea, eh, hay una cuestión también que viene del gobierno anterior y que lo engancho también un poco con el tema del presupuesto, que es el hecho de que, digamos, el gobierno de Boric hizo un montón de cambios y, en términos presupuestarios y reglamentarios y también legales, digamos, para facilitar, digamos, la pega de Carabinero y la PDI, digamos. O sea, se dio Boric al relato de la derecha y muchas de las leyes que aprobó él son las leyes que en el fondo tenía que respaldar de alguna forma el accionar del gobierno de Kast. Eh, pero claro, la pregunta es si esos tipos de medidas primero son efectivas y segundo, también son medidas que obviamente han aumentado el nivel de autoritarismo y de poder que tiene la policía para poder actuar con impunidad. Eh, entonces, digamos, y en ese contexto además Boric aumentó mucho el presupuesto y en esa línea, digamos, como se aumentó tanto el presupuesto, de hecho, otro de las glosas importantes que entiendo era la renovación de vehículos. Cuestión que uno sabe, uno ve los vehículos que andan en los que andan Carabineros, digamos, uno ve que cada cierto tiempo aparecen con vehículos nuevos, ultra equipados, digamos. Entonces era un gasto, digamos, que además a lo que quería llegar era que es un gasto con el que se podía prescindir de alguna forma, como tienes alineado, digamos, casi tiene alineado políticamente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y quieres hacer un recorte fiscal. Y además Boris ya te dio básicamente mucho de lo que te estabas pidiendo. Claramente tenías algo de cintura para poder hacer un recorte en seguridad y eso, digamos, también te permite o sea, y eso nos permite entender que la prioridad uno del gobierno ahora es hacer el recorte fiscal, hacer la rebaja de impuestos que tanto pretende Quirós y en el fondo, más allá de todos los discursos, lo que se ha hecho en la práctica es darle prioridad a la agenda desreguladora de la economía profundamente neoliberal y antipopular que está implementando Jorge Quirós en este momento. Francisco Chambi, asesor de la ministra Cristina Steinert, figura en la lista de funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras contaban con licencia médica. Esto ocurrió en noviembre y diciembre del 2024, cuando este funcionario trabajaba para el gobierno regional de Arica y Parinacota. Él es militante de la democracia cristiana, constructor civil de profesión. Y ahora es contratado por Trinidad Steiner como asesor. Ahí yo quiero hacer un punto, no veo la concatenación lógica entre construcción civil y seguridad. No Para sé. construir una zanja, quizás. Claro, puede ser que sea el encargado como el mandante de la construcción de la zanja, que dicho sea de paso, la construcción de la zanja al único que beneficia es al dueño de la máquina. Sí. Hay que decirlo. O sea, es un gobierno que quiere ahorrar plata y se pone a gastar en hacer una zanja en un lugar donde hay tormentas de arena. No tiene ningún sentido. Y sobre todo, hacer la zanja es igual de caro que poner a un militar cada 200 metros en la frontera. ¿Por qué? Porque la zanja, si no tiene vigilancia,
no sirve de nada. Tú llevas una escalera de 4 metros, bajas, la pasas y vuelves a subir. Digamos, una persona que se dedique al tráfico de migrantes va a poder burlar eso fácilmente, entonces es como muy tonto. Pero volvamos al tema de Francisco Chambi, digamos, es una parte de la polémica que tiene que ver con que como un gobierno que cuando era oposición criticó duramente la existencia de funcionarios públicos que estuvieran, digamos, saliendo del país con licencias médicas, ahora llega y contrata a un tipo que es constructor civil en el Ministerio de Seguridad y que tiene los mismos antecedentes, con la salvedad que como esta persona ya había salido del gobierno regional en el momento en que se hicieron las investigaciones, se sobreseyó la investigación y no hubo sumario. Pero, digamos, la situación ocurrió. Podemos hacer la salvedad, o al menos a mí me gustaría hacer la salvedad, que las 2 veces que salió del país teniendo licencia médica era para hacerse un tratamiento dental en Tacna. Uno podrá decir, bueno, pero en Chile también hay oferta de tratamiento dental, por lo tanto no tiene sentido que saliera a Tacna. Pero considerando la distancia que hay entre Arica y Tacna, y la diferencia de precios que suele haber en la salud peruana, como que, claro, en el contexto de Arica quizás no es tan cuestionable la situación, pero ley pareja no es dura. O sea, quienes criticaron el nepotismo en la política, quienes criticaron los abusos de los funcionarios públicos en el tema de la licencia, ahora se hacen los locos y como que no pasa nada y le abren espacio en el nuevo gobierno, entonces es una situación. Sí, sí, bueno, respecto a eso, yo quería dar el dato que salió en su momento en los medios, pero no tuvo, digamos, mucho impacto político, porque ya estaba hecho el punto, que es que la mayoría de los funcionarios, donde se concentraba la mayor cantidad de casos de funcionarios que habían viajado al extranjero, eran en Arica y en Punta Arenas, 2 ciudades que se sabe que las personas viajan mucho por temas de servicios básicos, tales como salud y algún otro tipo de trámites, a Tacna o Argentina en el caso de Punta Arenas. Entonces tenemos el caso, a Ushuaia, claro. Entonces tenemos el caso de que al parecer, o sea, había un porcentaje importantísimo de todos los casos de licencias, de licencias comillas falsas, que en realidad era porque la gente opta por tomar, digamos, tratamientos médicos en lugares donde es más barato y que no es tan difícil, digamos, o sea, y que es más barato nomás, o sea, es un mejor servicio y además está en una zona extrema, digamos, es más fácil hacer eso que ir a una ciudad grande como Iquique o, no sé, Puerto Montt sería como el caso de Punta Arenas, digamos. Entonces, además, o sea, solo quería hacer el punto de que parte del tema de las licencias falsas tuvo harto de inventado y además están habiendo muchos casos que se están resolviendo en tribunales que no, que digamos se están resolviendo a favor de los trabajadores. Pero dicho eso, digamos, considerando que Kast, digamos, y la derecha poco menos que incendió el país, digamos, por este caso, que hayan puesto un asesor que haya sido cuestionado por eso, es bastante decidor. O sea, y es bastante decidor del hecho, no tanto de su inconsecuencia, que sí, sino de cómo amplifican problemas por mera conveniencia política y finalmente les terminan explotando en la cara la mentira que tanto amplifican. Yo creo que eso es lo que le está pasando bastante a este gobierno, digamos, que le está explotando en la cara las mentiras que ellos mismos inventaron para poder ganar la elección. Solo por cerrar, mencionar, o sea, bueno, algo que yo creo que cada quien se hará su propia impresión, pero lo burdo, lo descontextualizado, la falta de empatía que tuvo el presidente Kast cuando comparó la supuesta crisis económica que vive Chile, que dicho sea de paso, Daniel Titelman, que es director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, calificó como dichos muy extraños y muy imprecisos, que Chile tiene la menor deuda externa de la región, que tiene una economía, digamos, que está estable.
lo dijo él, digamos, bueno, pero que sale él a justificar esta postura de que estamos en un gobierno de emergencia, que como que poco menos que estamos a punto de morirnos de hambre, etcétera, etcétera, y lo compara con una situación de su familia, patrones de fondos, dueños de empresas, una familia con múltiples hijos, además, o sea, no sé cuántos serán los cash risk, pero deben ser seguro más de 7. Y que dice, bueno, cuando mi papá teníamos problemas económicos, nos reunía a todos los hijos y nos decía, ya, no nos vamos a poder dar ningún gustito, tenemos que trabajar. Entonces que había uno que quería ir a estudiar al extranjero y no iba a poder, otro que quería salir de vacaciones y no iba a poder, porque todos los hijos se tenían que poner en disposición de la empresa y cubrir los turnos de vacaciones de los colaboradores, como dice él, porque no dicen trabajadores, dicen colaboradores, para ellos, digamos, cubrir ese turno y que la empresa siguiera funcionando. Y entonces como que uno dice, bueno, si todo el mundo sabe que los hijos del patrón trabajan en la empresa del patrón, porque es su empresa, si eso no es ninguna novedad, pero ¿qué me importa a mí? O sea, dentro de la lógica que dice Kass, lo que ellos deberían estar haciendo como dueños del país es ponerse ellos la mano en el bolsillo y esforzarse más, y a nosotros dejarnos irnos de vacaciones. Entonces, como que sí. Es muy tonto lo que dice, como falta de respeto, como que sí, es como no sé. es cosas que dicen los jefes, como pongámonos la camiseta con la empresa, y en verdad uno sabe que la empresa en una semana más te va a echar a la calle. Entonces, como que no, ¿cuál es el nivel de, digamos, de empatía que vaya a tener, o de compromiso, no sé, emocional, por último, con una situación que te la plantean desde el punto de vista que uno siempre ha sabido que es cuchufleta? Entonces, como que eso habla, yo creo que también como de la incapacidad que tiene este personaje de relacionarse con otros entornos sociales. Sí, sí, bueno, sí, es muy así su carácter, digamos, ese carácter que tanto se le destaca a Cast, en realidad es eso, es como su indolencia total y su falta de empatía, digamos, claro, empatía quizá es una palabra demasiado grande, sino algo más, como más básico, como de entender que el otro es un otro casi, que a veces le falta casi, sino que solo habla desde su visión de las cosas, digamos. Lo creo que una última cosa que yo quería decir antes de cerrar, también como en términos más económicos, es que, claro, el nivel como la forma en que esto va a pegar en la inflación es bastante incierto, porque si llega a ser muy fuerte, eso puede producir después una subida de la tasa de interés por parte del Banco Central, y eso podría pegarle un frenazo grande a la economía dependiendo del volumen de la inflación. Entonces, yo creo que si hay una forma, o sea, algo que puede suceder, digamos, es que incluso Jorge Quiroz esté fabricando una recesión, digamos, si pasa, digamos, a los niveles más extremos de inflación. Y eso, digamos, históricamente ha contribuido a la concentración del capital mientras la gente se empobrece. O sea, en pandemia lo vimos, digamos, o sea, por ejemplo, todo lo que fue los retiros de FP, los IFE y todo eso, lo que hizo fue que toda la gente se gastara su plata en el retail y que el retail tuviera la ganancia extraordinaria, mientras nosotros tuvimos que bancarnos la inflación por los años siguientes y empobrecidos más en general porque estaba el trabajo más difícil, etc. Entonces, no me extrañaría que quizás terminemos en esa situación, ojalá que no, pero bueno, y es lo que hizo Milei igual. O sea, lo que hacen los ortodoxos neoliberales es generar recesiones, y para desde ahí, digamos, una vez que la economía llega al hoyo, empiece un nuevo momento de auge económico, digamos. Eso es lo que hizo Pinochet también en su momento, digamos. Ahí comen los pescados grandes. Exactamente, comen solo los pescados grandes. Bueno, y eso lo justifican desde su ideología, ¿eh? De que mientras el rico tenga dinero puede volver a invertir, y ahí se empieza a reactivar la economía. Y obviamente los que pagamos, los que quedamos pelando el ajo somos el pueblo común y sencillo, por decirlo así. claro, cabe recalcar que en el tema del retiro de la AFP, bueno, si bien muchas personas lo apoyaron en primera instancia por la necesidad extrema que había en ese momento, pero igual de cierta forma como que se esbozó en algunos sectores una lógica de aumentar los retiros de la AFP para quitarle las plata de la AFP, hacerlas quebrar, desde la premisa de que la AFP invierte en la plata, o digamos son un sustento económico para la banca, y para que la banca nos preste plata a nosotros. Entonces, como les vamos a quitar la plata a la AFP para que dejen de apoyar a los bancos, y al final
digamos, el resultado final fue una concentración aún mayor de la riqueza. Entonces, Sí. como que el capitalismo tampoco se destruye así de formas tan burdas. Claro, sí, eso No es hay, así. hay que decírselo claramente a la señora Pamela Giles, que argumenta hasta el día de hoy que ella promueve los retiros de FP para destruir la FP de esa forma, lo que es bastante estúpido, porque además, si uno expropiara la FP, podríamos contar con todo ese dinero para poder invertirlo en seguridad social o en industria, incluso pública. Pero bueno, eso ya queda para otro capítulo, digamos, de reflexión de reporte semanal. Le mando un saludo a toda la audiencia. Espero que tenga una buena semana. Espero que tú también tengas una muy buena semana, Juan, y también Roberto ahí que está en producción. Vale, muchas gracias. Saludos. Saludos, que estén todos muy bien.